Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, Inge. Iniciamos con el primer ejemplo de elementos sujetos a compresión simple. Recuerden que estamos viendo este tema de los elementos sujetos a compresión. Comentamos ya en las clases pasadas que el elemento principal del que vamos a hablar en casi todos los ejemplos, no en todos, pero casi en todos, es la columna. Sin embargo, recuerden también que comentamos que en la práctica, una columna que esté solamente sujeta a compresión simple es muy difícil de encontrar. Sin embargo, bueno, aquí hablamos de columnas y vamos a ver ejemplos de eso para poder ir haciendo la parte de introducción, ¿no? A cómo se diseñan y cómo se comportan estos elementos sujetos a compresión. Después, en el siguiente semestre, se verá el tema de elementos sujetos a flexocompresión, que es una combinación de esfuerzos, compresión y momentos flexionantes, que es la combinación de esfuerzos a la que realmente están sujetas la mayoría de las columnas en una estructura. Pero bueno, para poder ir por partes, lo vemos así primero como elementos sujetos a compresión simple y ponemos como ejemplos a las columnas. Repito, aunque en la práctica sea muy difícil de encontrar una columna que solamente tenga carga de compresión. Y bueno, el comportamiento, lo comentamos ya también en las clases pasadas, son elementos que debido a su esbeltez, su sección, la relación que hay entre su sección transversal y su longitud, son elementos que pueden sufrir el pandeo. Y al sufrir el pandeo, bueno, pues se considera como ya, al pandearse, se considera como la falla, ¿no? Del elemento. Entonces, dependiendo del nivel de carga que tenga, ese pandeo puede ocurrir antes o después. Y ese es el problema de no saber en qué momento, con cierta cantidad de carga, en qué momento se va a pandear. Pues es el problema resuelto por el matemático Euler, que comentamos también en las clases pasadas. Él llegó de una manera analítica a determinar una expresión para poder calcular la carga crítica en la frontera justamente del pandeo del elemento, del pandeo elástico. Comentamos también en las clases pasadas que la expresión de Euler no es aplicable a columnas que no tengan comportamiento o elementos sujetos a compresión que no tengan comportamiento elástico o cuyo comportamiento no esté dentro del rango elástico, porque el análisis que hizo Euler es para material o un elemento hecho con un material que se comporta en el rango elástico. Entonces, si se sale de ese rango elástico su comportamiento, ya no es aplicable esa expresión de Euler para calcular su carga. ¿Qué fórmula usaríamos o qué expresión usaríamos para calcular en casos en que no sean elementos dentro del comportamiento elástico? Bueno, pues sería una expresión distinta que nos dictan las normas y los reglamentos y que son expresiones encontradas de manera empírica a través de ensayos, de muchos ensayos de laboratorio. Pero bueno, la parte importante una de las partes más importantes del desarrollo de Euler es encontrar justamente cuál es esa frontera entre un elemento esbelto o no. Y esa frontera, bueno, pues es un valor de relación de esbeltez. Eh, en las clases pasadas, en la última de hecho, vimos cuál era ese valor de esa relación de esbeltez de acuerdo al criterio de Euler y justamente es este que tienen ahí en la pantalla. Cuando la relación de esbeltez del elemento, en este caso es una columna, es menor a este valor que nos da esta expresión, la columna se considera como una columna no esbelta o columna corta, entre comillas, que tiene un pandeo inelástico o una falla inelástica. Entonces aquí ya no es aplicable para un caso como este, donde la relación de esbeltez es menor a este valor, no es aplicable la fórmula de Euler y tenemos que calcular la carga, bueno, primero el esfuerzo y después la carga, con una expresión distinta que nos indican las normas. Y si la relación de esbeltez del elemento es mayor que esta expresión de Euler, bueno, pues entonces la columna se considera esbelta, su pandeo va a estar en el rango elástico y entonces sí podemos emplear la fórmula de Euler para calcular su esfuerzo y su carga. Bueno, ¿cuál es la expresión que usamos para cuando
es una columna no esbelta con pandeo inelástico? Bueno, pues la fórmula del esfuerzo es esta, en donde en realidad, bueno, hay un exponente aquí y en ese exponente aparece la fórmula de Euler, nada más que no es directamente la fórmula de Euler la expresión, sino interviene nada más para el cálculo. Entonces es una constante elevada a una potencia, en donde la potencia, la voy a acercar, donde la potencia pues es este cociente entre el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo de Euler, que nos da la fórmula de Euler, y todo este valor multiplica, se convierte finalmente en una fracción del esfuerzo de fluencia, ¿no?, del material, en este caso del acero. Cuando sí es aplicable Euler, cuando la relación de desventez es más grande que este valor, bueno, pues la fórmula que vamos a emplear es justamente la fórmula de Euler, el esfuerzo crítico de Euler, afectada por un factor de reducción, que en este caso es 0.877. Y esta es esta expresión, que es la expresión de Euler, justamente. Bueno, comentamos también en clases pasadas que el Instituto Americano de Construcción en Acero y también el Instituto Mexicano de Construcción en Acero y los reglamentos, las normas, nos recomiendan que una relación de esbeltez de un elemento sujeto a compresión no debe ser mayor a 200. ¿Por qué? Bueno, se considera que un elemento que tenga una relación de esbeltez mayor de 200 o más es un elemento demasiado esbelto y que soporta muy poca carga de compresión. Con muy poquita carga, es tan esbelto que con muy poquita carga el elemento se pandea. Entonces, un elemento que tenga 200 o más de relación de esbeltez, prácticamente no lo podamos usar, ¿no?, como elemento sujeto a compresión. ¿Qué tenemos que hacer para que disminuya su esbeltez? Bueno, pues o acortar la longitud, que a veces eso no se puede, o más bien lo que hacemos es aumentar la sección transversal. Al aumentar la sección transversal y conservamos la longitud, pues este valor aumenta, ¿no? Perdón, este valor disminuye y entonces, bueno, ya no pasa de los 200. Bueno, primer ejemplo. El ejemplo nos dice que determinemos la carga axial de compresión máxima que se le puede aplicar a esa columna que aparecía ahí, ese modelo, ¿no?, de esa columna que aparecía ahí, y que el perfil o la sección transversal es un perfil tipo I rectangular, un IR, de 406 milímetros por 67.4 kilogramos por metro de peso. Recuerden que los perfiles tipo I, en este caso los I rectangulares, IR, y también los IE, que son los I estándar, ambas secciones se clasifican por su tamaño, o sea, superalte, y por el peso que tiene, ¿no? Y entonces podemos tener varios del mismo tamaño, pero con pesos distintos, porque tienen espesores diferentes en sus partes, tanto en el alma como en los patines. Eso, bueno, pues lo vamos a ver, lo tomamos de las tablas, ¿no?, donde están clasificados y vienen toda su información, todos sus datos geométricos y sus propiedades mecánicas. Bueno, en este caso entonces, el ejemplo es determinar la carga axial máxima que se le puede aplicar a esa columna. Como ven, la columna, o el modelo de columna, es una columna que tiene 4 metros de altura y se considera de manera idealizada que los apoyos, tanto el superior como el inferior, están articulados, ¿no?, tienen una doble articulación. Esto de los apoyos es importante porque recuerden que dependiendo del tipo de apoyo, afecta también el pandeo, ¿no?, la posibilidad de pandeo de la columna. Cuando los apoyos en los extremos tienen más rigidez, entonces la columna disminuyen más bien para la columna las posibilidades de pandeo. Si los apoyos son de menos rigidez, pues aumentan las posibilidades de pandeo. Esto lo tomamos con el valor de K. Este valor de K que aparece aquí en la relación de esbeltez. Recuerden que este es un factor de longitud que tiene que ver con los apoyos. Cuando el modelo lo estamos idealizando en apoyos, pues ese valor de K lo vamos a tomar de esta tabla, justamente dependiendo de la idealización que tengan los apoyos en los extremos. En el caso del ejemplo, tenemos articulación y articulación, por lo tanto es este primer modelo. Y el valor de K que vamos a tomar va a ser 1. Siempre vamos a tomar los del renglón donde dice práctico. Entonces, bueno, el valor va a ser 1. Esto quiere decir que, bueno, que son condiciones de apoyo que no alteran, ¿no?, la posibilidad de pandear la columna, por eso vale 1, no va a modificar la longitud. Otras condiciones sí lo alteran, disminuyéndolo, que es favorable,
como este caso de punto 8 y como este caso de punto 65, que es el más favorable cuando es doble empotramiento. Eso es favorable para el pandeo de la columna, ¿no? Porque disminuye sus posibilidades de pandeo, o la carga más bien en la que se puede pandear, la aumenta, ¿no? Y estos otros que valen 1.2, en donde pues, son condiciones malas, ¿no? De apoyos en los extremos. Este que vale 2.1, que es la peor condición de apoyo en el extremo, simplemente pues, el extremo es libre. Y esta otra, que también lo aumenta al doble, ¿no? Entonces son condiciones malas. Bueno, entonces en el caso del ejemplo, esta columna es doble articulación, el valor de K que vamos a tomar es 1. Los datos del perfil los vamos a tomar de la tabla, el área y sus radios de giro. Buscamos este perfil en las tablas y encontramos estos valores. Hasta ahorita son los que vamos a usar nada más. El área del perfil de la sección transversal y sus radios de giro. Aquí hay una cosa muy importante que hay que ponerle atención. Los valores de los radios de giro pues dependen de sus posibilidades, justamente las posibilidades de pandeo de la sección, ¿no? Del perfil. En un sentido, la columna o el perfil, en este caso este elemento, puede pandearse en dos sentidos. Esto es, lo podríamos doblar, ¿no? en este sentido y lo podríamos doblar en este otro. Si se acuerdan del experimento con el popote que comentamos en las clases pasadas, de ese popote de plástico, pues es una sección redonda. Entonces, sus posibilidades de pandeo pues son hacia cualquier sentido, porque es redondo. Esto es, el popote o una columna, si fuera una columna redonda, se podría pandear en los 360 grados, ¿no? En realidad, un perfil como este que vemos aquí, teóricamente también. Nada más que para simplificarnos la vida, pues nada más consideramos dos direcciones, dos ejes ortogonales. Eso lo hacemos mucho en las estructuras, ¿no? Consideramos nada más dos ejes para simplificarnos un poco el análisis. Porque en realidad la columna o el elemento se podría pandear o doblar hacia cualquier dirección. Sin embargo, cuando observamos la sección transversal, podemos darnos cuenta que si no es redonda y no es cuadrada, entonces generalmente rectangular, y entonces es una dirección es más fuerte que la otra, ¿no? Para poderse doblar. Eso lo pueden ustedes comprobar con cualquier elemento que tengan allá a la mano y que tenga una sección rectangular. Imaginen, no sé, por ejemplo, tal vez lo que tienen ahí muy cerca es una libreta, ¿no? Entonces, si ustedes paran una libreta así encima de la mesa, o toman una libreta, ¿hacia dónde es más fácil doblarla? Eh, si le aplicaran carga o la trataran de doblar, bueno, pues es más fácil doblarla alrededor del eje más débil, ¿no? Donde la libreta es más delgada. Pero si la tratan de doblar en el otro sentido, pues va a ser mucho más difícil, ¿no? Entonces, cualquier sección rectangular que tengan, una regla de plástico, por ejemplo, pues también es mucho más fácil doblarla o que se pandee en un sentido que en el otro. ¿Por qué? Bueno, porque su sección es rectangular y tiene mayor rigidez justamente en un sentido que en el otro. Entonces, en este caso, en la sección tipo I, pues le pasa exactamente lo mismo. Si yo esta sección tipo I la trato de doblar en este sentido, va a ser más difícil que doblarla en este otro, viéndola así como está dibujada de planta. Va a ser más fácil doblarla en el sentido que tiene la letra Y que en el sentido que tiene la letra X. Entonces, independientemente de cómo se llamen los ejes, si se llama X o Y o X, nosotros lo que tenemos que hacer es identificar en la sección hacia dónde es más débil y hacia dónde es más fuerte para flexionarlo, para doblarla, para pandearse. Porque las letras pues pueden cambiar, los nombres de los ejes pueden cambiar porque son ejes de referencia. Y este es el caso justamente, están cambiados de acuerdo a los ejes de referencia que tenemos nosotros en el perfil cuando leemos en las tablas. En las tablas el perfil está dibujado de esta forma, bueno, está vertical y tiene el eje Y en esta posición y el eje X en esta otra. Lo voy a poner en pantalla. Las tablas de donde tomamos los valores. Recuerdan que son las tablas del manual del Instituto Mexicano de Construcción en Acero. Y aquí está dibujado el perfil
con la referencia de ejes. Entonces, se fijan, el eje Y está puesto así y el eje X así. Entonces, los datos del perfil pues están calculados con referencia a esa posición de ejes. Si observan aquí para el eje X tenemos el radio de giro, el dato del radio de giro, y para el eje Y tenemos el dato del radio de giro de cada perfil. Cada renglón es un perfil diferente, mismo tamaño pero diferente peso, ¿no? Aquí está un perfil de 457 con diferentes pesos, aquí está un perfil de 533 milímetros con diferentes pesos, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchos perfiles, los perfiles tipo IR que se pueden conseguir. Entonces, pero bueno, lo importante es esto que comentamos. La posición de los ejes en un plano puede cambiar porque son ejes de referencia, ¿no? Si la sección está volteada, bueno, pues entonces ahora este es el eje Y este es el eje X. Entonces, no hay que fijarnos mucho en los nombres de los perfiles, sino más bien en sus características y en sus datos, y sobre todo en la forma del perfil, y saber que un lado, si es una sección rectangular, bueno, pues cuál es el lado más fuerte, cuál es el lado más débil. Y eso también nos vamos a dar cuenta en los valores del radio de giro. El radio de giro, recuerden que justamente lo que nos dice es el giro que puede tener alrededor de uno de los ejes, qué resistencia puede tener al giro. Entonces, si su valor es más grande, pues es más resistente al giro en ese sentido que en el otro. Esto es, estos valores, si los observan, uno vale 16.9, el otro vale 4 nada más, es 4 veces más débil o 4 veces más fuerte, ¿no? En el otro sentido. Entonces, un perfil como este, decíamos, una sección tipo I, pues es más difícil doblarla en este sentido, o sea, girando alrededor de este eje, que doblarla en el otro sentido, girando alrededor del otro. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar. Y bueno, los valores están tomados de allá de la tabla, y como aquí los nombres de los ejes están invertidos, pues simplemente también acá los invertimos. Si ustedes en la tabla buscan este valor para este perfil, en la tabla va a decir RX, y aquí nosotros estamos poniendo RY, o sea, radio de giro respecto a este eje como están aquí dibujados. Entonces simplemente están invertidos. Bueno, lo primero que hacemos justamente es calcular la posibilidad de pandeo alrededor del eje Y, ¿no? Empezamos por ese eje, pueden empezar por el que quiera, pero bueno, empezamos aquí por el Y. Entonces, si va a girar alrededor de Y, quiere decir que estamos tratando de doblar o se está tratando de pandear la columna en este sentido, ¿no? En el sentido X. Entonces, bueno, utilizamos el radio de giro en Y. El valor de K, ya dijimos que es 1, en este sentido y en el otro, en los dos sentidos es 1, porque en los dos sentidos tienen los mismos tipos de apoyo, mientras no digamos lo contrario, tienen los mismos tipos de apoyo en los dos sentidos, cuando se pandea en un sentido y cuando se pandea en el otro. Puede haber casos de columnas que tengan tipos de apoyos distintos en un sentido que en el otro. Eso se puede dar, más adelante lo vamos a ver en algún ejemplo. Entonces, bueno, calculamos la relación de esbeltez en ese sentido, ¿no? Alrededor del eje Y, por lo tanto en el sentido X. Y usamos el radio de giro en Y. Entonces, tenemos el valor de K, la longitud en centímetros, o altura de la columna, y el radio de giro en Y. Y nos da un valor de relación de esbeltez de 23.66. Esto, como ven, es un valor bajo de relación de esbeltez. Quiere decir que tiene pocas posibilidades de pandearse en ese sentido. Si observan aquí, dice que es menor a 132. Este 132, ¿qué es o de dónde sale? Bueno, lo habíamos visto ya en un ejemplo, perdón, en una de las clases pasadas, y es aquí. Si le ponemos valores a la relación de esbeltez límite de la fórmula de Euler para el acero A36, bueno, pues sustituimos el FY, que es 2530, y esta expresión nos da 132. Entonces, este es el límite justamente de la relación de esbeltez, de la aplicación de la fórmula de Euler. Vamos a usar la fórmula de Euler para todas las relaciones de esbeltez que sean de 132 para arriba, ¿no? Que es lo que comentamos aquí. Para mayores a 132, la columna es esbelta, pandeo es elástico, por lo tanto es aplicable la fórmula de Euler. Si es menor a 132 en este caso, bueno, pues la columna es no esbelta o corta,
y el pandeo es inelástico, no es aplicable la fórmula de Euler. Y justamente es el caso en el ejemplo que tenemos. Nuestro valor de relación de esbeltez es menor a 132. Recuerden, este valor de 132 es para el acero A36. Si cambiamos de tipo de acero, este valor va a cambiar. Pero bueno, en este caso es acero A36. La relación de esbeltez es menor a 132, por lo tanto no es aplicable la fórmula de Euler y utilizamos esta otra para la otra fórmula para calcular el esfuerzo. Sustituimos valores y nos da un esfuerzo de 2.455 kilogramos por centímetro cuadrado. Carga es igual a área por esfuerzo. Hacemos la multiplicación, lo afectamos por un factor de reducción 0.9 y nos da una carga de 189 toneladas, 189.575 kilogramos o 189.57 toneladas. Nos está diciendo esto que en este sentido, cuando consideramos el pandeo alrededor de ese eje, la columna antes de pandearse puede soportar 189 toneladas. ¿Qué pasa alrededor del otro? O sea, cuando consideramos que se puede pandear alrededor del otro eje. Bueno, pues calculamos su relación de esbeltez. Y aquí, como su radio de giro es más pequeño, esto es, es más fácil que se pandee para ese sentido, entonces la relación de esbeltez sube de 23 acá, subió a 100. Tiene una relación de esbeltez de 100. Sigue siendo menor a 132, por lo tanto no es aplicable la fórmula de Euler para calcular su carga. Aplicamos la misma expresión, pero ahora con este valor de relación de esbeltez que nos dio aquí, de 100, y nos da un esfuerzo de 1.479 kilogramos por centímetro cuadrado. Calculamos la carga, área por esfuerzo, y nos da 114 toneladas, 114.208. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? En un sentido, calculamos su carga y puede resistir 189 toneladas. Y en el otro sentido, es la misma columna, no son dos columnas, simplemente la estamos considerando su comportamiento de pandeo en un sentido, su comportamiento de pandeo en el otro. O sea, hasta qué nivel de carga se puede pandear en un sentido y hasta qué nivel de carga se puede pandear en el otro. Entonces, estamos encontrando que en un sentido son 189 toneladas y en el otro son 114. Por lo tanto, ¿cuál es la carga que le podríamos aplicar a esa columna? Pues nada más 114, ¿no? Porque si le ponemos más de 114, pues se pandea de inmediato en ese sentido, ¿no? Entonces nunca va a llegar a las 189, porque cuando llegue a 114 o pase de 114, se va a pandear en el sentido débil. Entonces, la respuesta es 114. Sin embargo, no es la respuesta de cuál es la carga que se le puede aplicar, porque tenemos que aplicar el factor de carga. Nada más que aquí no multiplicamos el 114 por el factor de carga, más bien lo dividimos para encontrar cuál es la carga, porque esta ya sería la carga factorizada, y entonces más bien los 114 los dividimos entre 1.4, que es el factor de carga, y esta es la carga que le podemos aplicar, 81 toneladas, 81.5 toneladas. Entonces, esa es la carga máxima de compresión que le podemos aplicar a la columna. Bueno, hasta aquí, como ven, bueno, pues en realidad es muy sencillo encontrar cuál es la carga que le podemos aplicar a una columna como esta. Calculamos relación de esbeltez en un sentido, calculamos con la fórmula que corresponda el esfuerzo y calculamos la carga. Y luego alrededor del otro eje o en el otro sentido, calculamos relación de esbeltez, calculamos con la expresión que corresponda de acuerdo al valor de relación de esbeltez y calculamos la carga. Y de las dos cargas que encontramos, pues nos quedamos con la menor, ¿no? Que es la que le podríamos aplicar. Bueno, así es como vamos a calcular o a diseñar un elemento sujeto a compresión. Vienen algunas complicaciones. En los ejemplos siguientes las vamos a ver, porque suceden algunos fenómenos particulares que hay que prever y que pueden resultar en disminución de carga, justamente para que el elemento no vaya a fallar. En este caso, este ejemplo que estamos haciendo, este primer ejemplo que estamos haciendo, como ven, es un ejemplo de revisión, ¿no? No estamos diseñando, estamos revisando una columna que ya existe con este perfil, que tiene estas condiciones de apoyo idealizadas, y nos están preguntando cuál es la carga que le podemos aplicar. Recuerden que el ejemplo de diseño no es así, el ejemplo de diseño es, diseñe esta columna o dígame qué perfil le puedo poner a esta columna para que soporte cierta carga, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues proponemos un perfil y lo revisamos, ¿no? Como lo hicimos ahorita, y si nos da la carga que necesitamos, pues ya lo dejamos, y si no, pues entonces ponemos un perfil más grande o un perfil más chico, hasta que encontremos cuál es el que
soporta la carga que necesitamos que soporte. Entonces, finalmente recuerden que un ejemplo de diseño en realidad es un ejemplo de revisión, pero de revisión varias veces hasta que llegamos al valor que necesitamos de carga. Así va a suceder con estos ejemplos. En este caso, el primero que hacemos pues, es una revisión. Repito, es muy sencillo porque empezamos así, con ejemplos sencillos, y luego los vamos complicando un poquito porque entran, repito, otros fenómenos que pueden pasar y que tenemos que considerar. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Yo le quería comentar si nos puede subir las notas. Ah, claro, sí. Estas notas se las voy a subir ahí en el Classroom. Y para que ustedes las tengan y puedan empezar a analizar o a releer estos ejemplos. Si les sale alguna duda, bueno, pues entonces consultarla por ahí mismo por el Classroom. Gracias. Muy bien, bueno, si no hay preguntas, entonces dejamos aquí la clase. En la Ingeniero, siguiente. Sí, dime. perdón que lo interrumpa, solo tenía una pequeña duda. Es que no alcancé a escuchar por qué el valor de calle es 1. El valor de K, ok. Es 1 porque son las condiciones de apoyo que tiene en este caso este modelo de columna para el del ejemplo. Y la tomamos de la tabla. Es este primer caso, articulación en un extremo, articulación en el otro, y para este corresponde el valor de 1 en valor práctico. Siempre vamos a tomar los valores prácticos. Entonces, estas son las condiciones que tenemos de apoyo superior e inferior en el ejemplo. Son articulaciones y por eso tomamos el valor de 1 en los dos sentidos, tanto para Y, o en el sentido cuando se está pandeando en el sentido Y, como cuando, perdón, en el sentido X alrededor de Y cuando se está pandeando en el sentido Y alrededor de X. Vamos a tomar el valor de 1 porque las condiciones son iguales. Les decía, puede haber una columna, y de hecho casi todas son, que pueden tener condiciones distintas en un sentido y en otro, condiciones de apoyo en un sentido y en otro, entonces el valor de K puede ser en un sentido, puede valer 1, pero en el otro sentido puede tener otro valor. Ok, muchas gracias, ingeniero. De nada. Bien, entonces dejamos aquí el ejemplo. Siguiente clase, pues vamos a iniciar otro que va a ser un poco más complejo que el primero. Y así vamos a ir aumentando, ¿no? Un poquito la complejidad. Nos vemos siguiente clase. Que tengan Nos vemos, ingeniero. Buena tarde. buena tarde. Buenas tardes.